Bienvenidos a la Cultura del Trabajo, buenas noches. La verdad, la semana pasada recibimos una cantidad de llamados que tenían que ver con comentarios que se hacían por la editorial en la apertura del programa, que habíamos hecho en la apertura del programa, en relación a los cacerolazos, a las movilizaciones que se realizaron la semana pasada. Y en este sentido nosotros decíamos, bueno, es importante que la gente que piensa distinto se manifieste, pero no es nada del otro mundo, digamos, ¿no? O sea, pensando que en otros países latinoamericanos movilizaciones de este tipo se han dado y en forma mucho más numerosa, y algunas muy agresivas, como en el caso de Bolivia, donde hay un sector de la sociedad que entiende que los cambios no los benefician y se opone a esos cambios. Por lo tanto, bueno, está perfecto que así sea, y lo que debería poder pasar es que esa oposición a los cambios tuviera una representación partidaria, y esa representación partidaria entrase dentro del juego parlamentario, tuviese representación en las cámaras, bueno, lo que hace un partido político. En algún momento ese partido político, el lugar, el espacio de ese partido político lo ocupó lo que fue llamado, o lo que se podía llamar, el partido militar, que representaba a todo un sector refractario a los cambios, y que bueno, hoy ya no tiene ese espacio, y bueno, entendemos que rápidamente deberían tratar de entrar dentro de, más allá de las movilizaciones, más allá de los cacerolazos, entrar dentro de un juego de partidos, ¿no? Para poder tener una representación y poder saber así cuáles son sus propuestas, o sea, cuál es el plan alternativo que plantean al plan de desarrollo económico, político y social que se está planteando desde el gobierno nacional. O sea, poder elaborar más allá de una serie de elementos absolutamente dispares, porque si uno tomaba las movilizaciones o lo que declaraban cada uno de los participantes de la movilización, eran realmente opiniones y temas muy heterogéneos, una falta de homogeneidad, una falta de proyecto, una falta de programa, que no es un pecado en sí mismo, digamos, está bien, tienen derecho a manifestar igual, pero bueno, sería importante que pudiera haber algún común denominador, como por ejemplo presentar cuáles son las propuestas que tienen esos sectores para que a todos los argentinos nos vaya mejor de lo que nos está yendo. Porque si uno piensa en cómo nos iba desde hace 10 años, 8 años a esta parte, estábamos en una situación absolutamente distinta a la que tenemos hoy, donde, bueno, ahora salimos, ¿no?, de un fin de semana largo donde millones de personas fueron a gozar de un merecido fin de semana, lo cual de alguna manera pone sobre el tapete una realidad económica que no teníamos hacía un tiempo, o las propias cuestiones energéticas, ¿no?, donde hay los déficits energéticos tienen que ver con mayores consumos de electricidad, mayores consumos de combustible, y bueno, de ahí el crecimiento, un mercado en desarrollo, un proyecto de desarrollo del país donde los trabajadores tenemos que ser parte del consumo, y si tenemos que ser parte del consumo tenemos que tener empleo, y si tenemos que tener empleo tenemos que tener buenos salarios. Así que bueno, por ahí nos pasa la cosa, ¿no? Digo, para decirlo a grandes rasgos. Y sin embargo, sí hay problemas, hay muchos problemas, y los tenemos que ir resolviendo, y por eso tenemos acá un invitado especial, que es el secretario general de UTE, de los docentes porteños, que es Eduardo López. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, bueno, ya empezamos, no, empezamos bien entonces. Sí. Yo sé que ustedes tienen muchos problemas y por ahí enumerarlos sería un poco, no nos daría un programa para enumerarlos, pero bueno, si vos tuvieras que elegir cuál es el más grave o el más importante que tienen hoy día los maestros porteños. Que el gobierno nos ataca por lo bueno que tiene la educación pública. ¿Cómo por lo bueno? Claro, que la educación pública es un derecho y no un negocio, que adentro de la escuela pública entra el hijo del cartonero y el hijo del bioquímico, que en la escuela pública las diferencias son riquezas, que educamos para garantizar la igualdad de oportunidades,
que no dividimos la sociedad entre triunfadores y fracasados, sino entre quienes tuvieron oportunidades y quienes no tuvieron, y para quienes no tuvieron, y para todo el resto, está la escuela pública. Nos ataca un gobierno de derecha como siempre atacó, o las dictaduras o los gobiernos de derecha como el de Menem, a la escuela pública por lo bueno que tiene la escuela pública. ¿Cómo nos ataca? Poniendo un espía en el Ministerio de Educación, Ciro Gerardo James, queriendo sacar el pastel de papa con carne y poniendo soja, poniendo un 0800 para denunciar intromisión política en las escuelas, pretendiendo despedir a docentes que se plantean en contra del cierre de cursos, pidiendo la lista de los estudiantes que reclaman por mejoras edilicias para que las mandemos a la comisaría. En realidad lo que quiere hacer es esto, es una escuela pública, quiere hacer Macri, una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Y lo que nosotros queremos hacer es una escuela pública para todos y una educación para todos. Ese es el eje de la diferencia. Claro, ahora, si uno pensara, digo, porque por ahí seguramente hay muchos docentes que votaron a Macri. Sí. Es muy probable que así sea, ¿no? Debe haber docentes que votaron a Macri, ¿no te parece? Debe haber. Sí. Y hay muchos porteños, seguro que votaron a Macri, si no hubiera ganado. Ahora, podrían pensar, alguien puede pensar que votando a un planteo de derecha va a haber buena educación pública. Porque, digo, acá hay una confusión. Sí. Uno vota y después pretende que las cosas que están pasando, no pasen. Claro. Entonces, yo nunca vi, nunca jamás vi un representante de un partido, de una fuerza o como fuera, de derecha, que se preocupe por ampliar la educación pública, o que sostenga conceptos democráticos y participativos para el conjunto de la población, sino que siempre, vos fíjate que la derecha lo que intenta hacer es segmentar por la lógica del mercado. Y la educación no podía no podía estar ausente de esto. Lo que está haciendo en este caso el jefe de gobierno es segmentar de acuerdo a una lógica de mercado. Y en esa segmentación a la educación pública trata de disminuirla lo más posible porque es su convicción. Él está convencido de que lo que hay que hacer es tener escuelas VIP donde se pague, porque lo pago, parece que lo pago necesariamente es bueno, y si no se paga no es bueno, digamos, eso es lo que está en la cabeza. Y me parece que en ese sentido habría que generar un mayor esclarecimiento. Ustedes están haciendo una labor muy, muy importante, y la prueba de esto está que estos docentes de Montecastro, es increíble, digamos. En un Estado de derecho hay docentes que por manifestarse se los castiga en su trabajo. Esto está en contra de lo que se dice, ¿no? De lo que es la propia, declaman la libertad de expresión, ¿no? Sí, por eso la justicia los volvió a sus trabajos. Y cuando volvieron a sus trabajos fueron recibidos con beneplácito por toda la comunidad educativa de la Escuela 3 del 18 de Montecastro. Me parece que el análisis que hace el jefe de gobierno es la mitad de la escuela, la educación está dividida en escuela pública y escuela privada. Es decir, solo la mitad de los que estudian van a la pública. Y de esa escuela pública, muchos son, como dice Macri, de provincia. Entonces dice, bueno, no tengo mucho electorado ahí, mi electorado los manda a los niños a la escuela privada, no me preocupo tanto como el hospital público, la escuela pública. El costo-beneficio, digamos. Claro.